Hoy vamos a hablar de los principios que tienen que ver con los procesos de familia y que también hoy nos hizo repensar, no las prácticas, porque creo que en definitiva las bases en el ámbito del proceso nos ha ido también obligado a tener que tener una mirada mucho más flexible, mucho más plural, mucho más abierta de cómo intervenimos en los procesos de familia, procesos cada vez más complejos, y de hecho la pandemia también nos ha obligado, ¿no? Incluso a tener que repensar algunas cuestiones que uno creía que los tenía ya más como algo más rígido, y sin embargo también el tema de la digitalidad, el tema de las audiencias por Zoom, ¿no? Digamos, también nos obliga también bueno, cómo preguntábamos, qué pasa si los chicos estaban con alguno de los progenitores presentes, bueno, un montón de preguntas que nos hacemos también con pandemia, ¿no? Por lo cual nos ha enriquecido, nos ha obligado a profundizar todas estas cuestiones, y el derecho procesal ha estado presente, por suerte. Así que bueno, agradezco muchísimo la invitación, y bueno, y tal cual, mañana voy a estar ahí con los jóvenes, hablando nada más y nada menos que de adopción, que es una temática que claramente también ahí tenemos una gran deuda pendiente, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla, si les parece, así ya vamos a lo que tiene que ver con la clase. Obviamente, hablar de, si no se llega a ver o algo, me lo dicen, porque, a ver, perfecto, voy a poner pantalla completa, excelente. Bueno, básicamente cuando la preparé y cuando la armé, empecé a pensar también acaba de sancionarse el Código Procesal en Corrientes, el Código Procesal de Familia en Corrientes, y a mí me gusta mucho traer las últimas novedades, porque también nos hace replantear, ¿no? En algún punto, porque siempre en general lo más novedoso, los debates más actuales, son los que nos hacen movilizar todavía más, ¿no? Lo que uno creía que lo tenía bastante pensado, bastante masticado. Por eso voy a traer algunos ejemplos, algunas preguntas, algunas inquietudes abiertas aún en materia de procesos de familia. Y en esto, claramente, como muy bien se dijo acá, digamos, el Código Civil nos ha marcado en algún punto una línea muy importante en lo que tiene que ver. Pero que como yo no soy de este sistema operativo, lo voy a poner para poder ver yo también mi pantalla, porque así lo puedo también poder ver yo. Ahí estoy. Y acá Susan Sontag ha dicho, para mí lo peor sería sentir que estoy de acuerdo con las cosas que ya dije o escribí. Eso me pondría realmente incómoda, porque querría decir que he dejado de pensar. Seguramente algunos de los temas que voy a traer acá podría llegar a pensar otra cosa distinta, pero también el tiempo y algunas preguntas, algunos replanteos me han hecho también repensar y poder también mirar otras posibilidades distintas que en su momento no los tenía tan masticadas, ¿no? Y un poco también me parece que está bueno poder compartir con ustedes algunas inquietudes que me genera replantearnos los principios procesales de familia a 6 años del Código Civil y Comercial. Y dicho esto, acá sabemos que fondo y forma van de la mano. Desde una mirada constitucionalizada, convencionalizada, como puntapié obligado, y no por casualidad los artículos unidos del Código Civil es el corazón del Código, este diálogo constante y sonante entre los derechos humanos y la legislación, digamos, infraconstitucional, fondo y forma van de la mano, por lo cual yo puedo tener un proceso, yo puedo tener un derecho de fondo como el derecho alimentario. Ahora, si yo tengo un proceso que tarda 3 años, 4 años o 5 años, estoy violando el fondo, con un proceso que nunca termina de arrancar o realmente de poder dar respuesta a los justiciables. Por lo cual me parece que también repensar los códigos procesales, teniendo en cuenta qué ha dicho el código de fondo, no es una cuestión, digamos, que uno lo hace porque le parece que es correcto. Es una cuestión obligada. En esta lógica, así como hay un fondo y forma legal, hay un fondo y forma también constitucional convencionalizado. Hay también principios, y por eso los principios de familia, como los principios en general, son de derecho constitucional convencionalizado, de derecho procesal constitucional convencionalizado, que es el que también, digamos, plasma o el que también pone en juego a la hora de analizar cómo intervenimos en los procesos de familia. El código, como muy bien se dijo, cumplió 6 años. Me parece que es un buen, digamos, periodo de tiempo para preguntarnos si realmente el código ha sido una herramienta superadora, si realmente el código ha permitido repensarnos las prácticas de un lugar distinto, si realmente ha sido un código que le ha servido al proceso para estar más cercano a las problemáticas de los justiciables. Y yo creo que la respuesta es positiva, más allá de que uno hoy plantearía seguramente algunas modificaciones o incluso algunos replanteos. Primero, estoy convencida que los principios han tenido un lugar importante. Si hoy uno, digamos, tuvimos con una lucha en su momento, ¿no? Esto de, ¿por qué
poner un título propio, como el título octavo de procesos de familia, en un código de fondo. Y esa fue una muy buena decisión. Seguíamos el proyecto del 98, que también traía, incorporaba un título propio a relaciones de familia en materia justamente de, digamos, en un código de fondo, cuestiones procesales. Por esta idea también, que estemos en La Quiaca, en Ushuaia, en Corrientes, en Posadas, etcétera. Claramente hay un piso mínimo común que es derechos humanos procedimental que también debe estar contenido en un código civil. Y no es casualidad que eso se haya dado en familia, que es donde más lo procesal realmente hace al fondo y una buena respuesta desde lo jurisdiccional. En esta mirada obligada también habla de un concepto que para mí hoy es clave, que es un concepto que no suele estar receptado en los códigos procesales, que tampoco está en el Código Civil y Comercial, que es un concepto más nuevo, más contemporáneo, como es el de la interseccionalidad, que hace a la mirada sistémica de las problemáticas de familia en especial. Y por eso traigo un fallo que me parece muy interesante, de familia número 2 de Mar del Plata, donde justamente habla de una interseccionalidad muy, digamos, sobre el concepto de vulnerabilidad, porque en definitiva la interseccionalidad en términos de vulnerabilidad, que compromete a una persona en materia de identidad de género y un planteo, porque estaba llevando adelante un proceso un proceso hormonal, justamente para después cambiarse la identidad de género, y lo que tiene que ver con un tema de salud mental, el tema de discapacidad. Y acá también, ¿no? Esto nos enriquece mucho más porque hoy la interseccionalidad nos obliga a que yo no puedo resolver bien un conflicto si no tengo en cuenta distintas facetas que están comprometidas. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguna o casi ninguna situación es solo compromete a una mujer, por ejemplo. Temas de género. Es una mujer pobre, o sea que es ser mujer entrecruzado con los DESCA. Es una mujer con discapacidad. Es un tema de género, pero también un tema de discapacidad. Es una mujer migrante, digamos. Esta interseccionalidad hace que yo, a los fines de resolver la contienda que está sobre el escenario, necesito tener un conocimiento mucho más amplio, mucho más dinámico, mucho más abarcativo, para poder realmente dar respuestas que no invisibilice una sobre otra. Que no haga foco en la pobreza, pero que no deje de tener en cuenta que es una mujer. Que no haga foco en la discapacidad, como si fuera una mujer discapacitada, una persona menor de edad discapacitada, no fuera un elemento también que agrava la situación de vulnerabilidad. ¿Y esto qué hace? A que también nos obliga a tener una formación mucho más amplia. Por eso mismo, hablar de un derecho procesal convencionalizado, humanizado, hace que esta interseccionalidad forme parte de este núcleo duro, de estos cimientos a la hora de intervenir en clave procedimental. Es un caso, como les dije, que se presenta la hermana, debido a que tomó conocimiento que su hermano, el señor C, habría comenzado un tratamiento hormonal para cambio de sexo, por lo que se contacta con el profesional que le estaría atendiendo. Considera que su hermano no está en condiciones para tomar esa decisión y que tampoco su salud es la adecuada para este tratamiento. Le explica la situación legal de su hermano y le pide información. Ella le pide información al médico porque ella, como, digamos, como figura de apoyo provisoria, considera que no está su hermano preparado para seguir adelante este proceso hormonal. El profesional le informa que necesita documentación que acredite que ella realmente es la encargada de su hermano y por lo cual está pidiendo explicaciones a este profesional. Ante esta situación, la señora solicitó que se libre oficio profesional para que preventivamente detenga el tratamiento y remita un informe detallado del tratamiento que se le está realizando y si tiene algún tipo de contraindicación para su salud. ¿Qué dice acá cuando interviene la justicia? Dice, pero espere. ¿Es cierto que usted estuvo designada en el marco del artículo 34 como un apoyo de forma provisoria? Pero eso no quiere decir que la persona sea declarada incapaz, ni mucho menos. Eso no quiere decir que usted tenga autoridad para venir a restringirle un derecho personalísimo a su hermano. Porque acuérdese que el principio es la capacidad y que la sentencia es la que restringe la capacidad. Hasta ese momento, en principio, somos todos capaces. Solo se han dispuesto medidas precautorias designándose a su hermana como integrante del sistema de apoyo de forma provisoria, tendientes a garantizar sus derechos patrimoniales de seguridad social y salud, con excepción de aquellos actos relacionados con la resignación de identidad de género autopercibida. Esto que encima, esta sentencia aguante, como se le dice en el marco de justamente el modelo social de la discapacidad, hace que, en principio, si no te estoy restringiendo para ciertos actos, el principio es la capacidad. Después,
Posteriormente la señora desistió de formar parte del sistema de apoyo. Ahora, lo cierto es que el tratamiento sigue adelante. Entonces, ¿qué pasa al respecto? ¿No? Y acá dice, el artículo 3 de la Ley de Salud Mental da reconocimiento a la personalidad jurídica a todas las personas por el solo hecho de serlo, y sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, dispone que se debe partir de la percepción de capacidad de todas las personas, y que en ningún caso pueda hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva, entre otras cosas, de la elección o identidad sexual, o la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. El señor tiene derecho a las mismas condiciones y oportunidades que el resto de las personas y sin ningún tipo de discriminación, reconociéndose la inviolabilidad de su persona y el respeto por su dignidad. Miren cómo se construye la sentencia, ¿no? De arriba hacia abajo. Se parte de esta mirada funcionalizada, convencionalizada y en especial lo que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y agrega, acá tengo no solamente el modelo social de la discapacidad y derechos humanos, que es la plataforma sobre la cual yo voy a mirar esta conflictiva, sino que además tengo la cuestión de identidad de género, donde tengo una ley que habla de la desjudicialización y de la despatologización, por lo cual yo no puedo obligar a judicializar, y por esta mujer había judicializado en definitiva esta cuestión, para que el médico parara este tratamiento, y por lo cual dice justamente, y acá es lo que me parece interesante del fallo, el enfoque de esta situación debe ser desde el modelo social de la discapacidad, con enfoque de derechos humanos y con perspectiva interseccional. Esto es la interseccionalidad, discapacidad e identidad de género. Esto más complejo hace que desde ese lugar yo voy a dictar sentencia al respecto. ¿Y qué dice? La interseccionalidad es una herramienta analítica para comprender la situación de aquellas personas que están siendo oprimidas y discriminadas, dado que la identidad de las personas no se encuentra conformada por una sola categoría, sino por varias, a veces estancas o dinámicas, pero que interactúan entre sí y definen a las personas. El señor convive con una diversidad funcional, encontrando su situación y posición de discapacidad, en cuanto al goce y ejercicio de pleno de sus derechos, pero en particular en su derecho fundamental a la sexualidad, a la identidad de género autopercibida. Que a ello se suma la estigmatización que habitualmente sufren todas las personas trans y de género diverso, debiendo sobrevivir a contextos de violencia, discriminación y el rechazo hacia sus identidades y sus formas de expresión, como consecuencia de los estereotipos de representaciones sociales. Miren cómo la justicia hoy, en términos de violencia institucional, si no tiene en cuenta esta mirada interseccional, puede claramente consolidar una situación de violencia. Esa violencia social que está afuera también ser consolidada desde la justicia cuando uno invisibiliza todo esto que se está acá plasmando muy bien en la sentencia. Con respecto a la sugerencia del equipo interdisciplinario de la necesidad de acompañar este proceso con un acompañamiento terapéutico, resulta contrario al fin que ha tenido la ley de identidad de género. Esto de justamente la desjudicialización. Vos si querés nombrar a alguien para que esta persona lo acompañe en su, si no está declarado para nada, no tiene ninguna restricción a la capacidad. A través de la patologización se conciben y se conceptualizan las identidades y expresiones de género diversas, caracterizándolas como fruto de un trastorno o enfermedad mental. Esta concepción tiene un impacto no solo en la salud de las personas trans, sino en sus derechos humanos. En la sala de consentimiento informado del señor C para la decisión de actos tendientes a la identidad de género, no corresponde poner en duda la idoneidad de los profesionales acerca de este punto, porque los profesionales de salud son los que saben y perfectamente son ellos los que tienen que seguir adelante con este consentimiento que está llevando adelante él por un derecho personalísimo porque es plenamente capaz. Por lo cual dice, se resuelve desestimar el planteo efectuado por la señora en relación al tratamiento médico de su hermano, debiendo seguir los autos según su estado, o sea, seguir sin tener que seguir siendo judicializado. Digo, miren cómo la interseccionalidad hoy, y nos preguntamos, en este avance que hemos tenido en los 6 años del Código Civil, ¿lo hubiéramos colocado como un principio también procesal en este famoso 706 que va enumerando los distintos principios sobre los cuales se edifican los procesos de familia? Y la pregunta está abierta. Y me parece interesante que nos preguntemos cómo también el tiempo va pasando, ciertos conceptos se van desarrollando y también qué lugar tienen o deberían tener el reconocimiento normativo. Y la gran pregunta que hacemos hoy siempre, ¿cuál es? Es, bueno, la cuestión de género, ¿hoy no debería también formar parte de los procesos, digamos, de los principios, digamos, procesales de las relaciones de familia? Bueno, algunos códigos procesales ya lo tienen, por lo cual hoy a lo mejor a 6 años del Código Civil y Comercial uno podría pensar que se podría hacer también algo para incorporar. Y claro, si uno me dice, ¿cuál es el corazón de la columna vertebral? Los procesos de familia. Y acá podríamos pensar en 3 grandes, digamos, ámbitos. No solo los principios propiamente dichos que están en el 706, sino además también la participación
en especial participación en lo que tiene que ver justamente con el contacto directo, con la importancia que es eso. Por eso la oralidad de los procesos es central. Por eso el cara a cara, en especial en los procesos de familia, es tan importante. Por eso la escucha de los chicos en los procesos de familia es vital. Y por eso mismo el 706 no sería solo el único artículo importante en esta columna vertebral que uno empieza a analizar o empieza a observar, sino también el 707 en materia de participación y el 710 sobre la carga de las pruebas dinámicas. ¿Por qué? Porque es una forma también de admitir que no todos somos iguales, que hay algunas personas que están más fuertes para poder probar y otras que están en mayor debilidad por esta situación contextual, en esta mirada interseccional. Por eso, por ejemplo, en materia de alimentos, siempre está mucho mejor preparado aquel que sabe cuánto cobra para aportar esa información que aquel que tiene que dilucidar qué, digamos, qué está cobrando o qué es lo que está cobrando o cuáles son los trabajos que tienen cuando alguien está en negro en especial. Bueno, ¿quién tiene la carga de la prueba dinámica? Y este concepto es interesante porque parte de la idea de que no estamos en una igualdad real y que justamente eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de abordar las problemáticas, en especial de familia. El 706, como les dije yo, es una muy buena columna vertebral. Es un muy buen artículo. Hoy a lo mejor le agregaríamos algunos elementos más. Sin embargo, la pregunta es por qué no estén y quiere decir que no existen de ninguna manera. Porque lo mejor que tiene el código son los dos primeros artículos 1 y 2, son claramente el corazón del código en materia de derechos humanos. Y esta interseccionalidad, como las cuestiones de género, son dos pilares que también forman parte de esta construcción procesal de fondo y forma sobre el derecho constitucionalizado y convencionalizado. Y acá el 706 dice, el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y letra procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Miren la cantidad de, digamos, de carne, digamos, la cantidad de elementos que me da a la hora de hacer un código procesal, por ejemplo, a la hora de intervenir en un proceso de familia. Tengo muchas herramientas de carácter procesales que me van marcando los principios, que me van marcando los cimientos de cómo construir el proceso. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a justicia. Facilitar. Ante la duda siempre es el sí. Ante la duda siempre es que esto nos pasaba mucho con violencia, pero parecía que era solamente para violencia. Y cuando uno ve que el concepto de violencia es mucho más amplio, también rechazar una demanda, también rechazar una petición, una situación de conflictiva compleja, termina siendo una violencia institucional por parte del Poder Judicial al no dar respuesta. Especialmente tratándose de personas vulnerables y la resolución pacífica de los conflictos. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Especialidad e interdisciplina como dos factores centrales. Por eso la especialidad es tan importante. Por eso las universidades tienen un rol muy importante en la formación, para también ya ir uno viendo qué versación tiene, qué formación tiene, qué compromiso tiene, digamos, también cómo se va formando en esta mirada de derechos humanos y del derecho civil, justamente dialogando constantemente. La decisión de que se dicte un proceso en que están involucrados niños, niñas y adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de estas personas. ¿Y cómo se tiene en cuenta? El 707 te da una pauta donde la participación es central. Para poder llegar al interés superior del niño, de ese niño en ese conflicto, necesito darle participación para conocerlo, para saber qué le pasa. Justamente por su participación forma parte de ese concepto de interés superior del niño. Hay un vínculo directo entre ambos principios. Y dice, el proceso, la participación del proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes. Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente. Y el derecho a ser oído, y por eso también la interdisciplina, no es solamente por el lenguaje oral. Los chicos también hablan con el cuerpo, hablan también con el dibujo, hablan también con la mirada, hablan también con los ojos vidriosos, hablan también con el miedo. Bueno, ¿cómo leemos el comportamiento de los chicos? También es otro elemento de la preparación que se tiene que tener para esa escucha, que realmente sea una escucha profunda, una escucha que logramos poder, digamos, desentrañar qué le está pasando. Y ojo, por acá también el 607 dice, su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. No quiere decir que solo aquellos que tengan edad y grado de madurez deben ser escuchados. Todos. Lo que pasa que esta idea de a mayor edad y grado de madurez, mayor fortaleza tienen lo que ellos dicen. O sea, mayor valoración a lo que ellos dicen. Pero no quiere decir que solamente participan aquellos que tienen edad y grado de madurez. Ojo que son dos elementos muy distintos.
Y en el 710, que es para mí la otra pata de este núcleo, esta columna vertebral de los principios procesales que implementa, que refuerza, que observa o que recepta de manera expresa el Código Civil y Comercial, dice, los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La flexibilidad de la prueba, la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones. Esta idea de aceptar que hay una desigualdad de base que la tengo que tener en cuenta incluso a la hora de la prueba. ¿A quién le exijo más? A quien esté en mejores condiciones de. Y eso no es una discriminación, justamente es en términos de identidad. Regulo distinto y trato distinto a quien de base es diferente para justamente fortalecer a aquel que está más débil y exigirle a aquel que está más fuerte. Y acá tengo un fallo muy interesante que a lo mejor pasó sin pena ni gloria y a mí me parece que es importante, que es un fallo de este año de Cipolletti, en el cual justo al lado de Neuquén, que ya forma parte de Río Negro, en el cual era un caso que uno dice, ¿un caso que de daños y perjuicios? No. Tome tarde un proceso de daños y perjuicios para reclamarle daños a ambos progenitores por la violencia que ejercen contra su hijo. Un juicio de 2 años, 3 años, 4 años. ¿Quién llevaría adelante este proceso de daños y perjuicios, por ejemplo? ¿Quién lo debería llevar adelante? ¿Quién? ¿Un tutor? Digamos, ¿cómo hacemos para designarle a alguien? ¿Un abogado del niño? Y eso sería un juicio ordinario que llevaría años. ¿Cuál es el beneficio para el chico también? Estar en un proceso contra los padres tantos años. Miren cómo en este caso el concepto de flexibilidad acompañado con el de vulnerabilidad es tan importante. Acá, como les dije, una violencia ejercida por los progenitores respecto de su hijo. Este último, al momento de ser entrevistado por el equipo interdisciplinario, manifestó que su papá le dijo muchas mentiras y que lo obligaba a que vigilara a su mamá en todo lo que hacía. Y que su mamá le prometió que no le iba a pegar más, porque me pegó con un cable y a veces me tiraba del pelo o me pegaba en la cabeza, por lo cual estaba acreditado en un proceso de violencia que ambos progenitores habían ejercido violencia directa contra sus hijos, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿y entonces puedo en un contexto de un proceso de violencia o bajo las leyes de violencia, digamos un caso claro de maltrato infantil, poder reparar un daño con una cuestión económica? Y acá te dice, sí, porque hay una protección especial. Sí, porque el tiempo que hubiera insumido tener que hacer un juicio de daños y perjuicios hubiera sido perjudicial para el chico. Y acá dice, el del derecho de familia existen hechos que requieren de una atención especial para dar cumplimiento al mandato constitucional que hace referencia a una protección diferenciada de situaciones o personas que por su vulnerabilidad o necesidad lo requieran. El famoso 75-23. ¿Quiénes tienen acciones positivas? Los más vulnerables. ¿Quiénes son? Las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Bueno, eso mismo que implica un mandato no solamente para el legislativo, para el ejecutivo y para el judicial también. Mandato receptado por los artículos 706 y 709 del propio Código Civil y Comercial. Miren el valor que tienen los principios procesales en acto, digamos, para poder hacerlos realmente efectivos cuando hay un proceso o cuando hay un planteo como este, por ejemplo. Los niños deben ser objeto de la atención diferenciada, atendiendo a su calidad de personas en estado de vulnerabilidad. Es sabido que existen razones que afectan, alteran o interfieren en el desarrollo y la integridad psíquica y física de los miembros de una familia, tales como el maltrato, la violencia física o psíquica, entre otras. Las personas afectadas necesitan encontrar en el Poder Jurisdiccional una adecuada y pronta respuesta, dado que existen situaciones en que el Estado debe intervenir a fin de proteger la salud física y psicológica de los integrantes del grupo familiar. ¿Y entonces qué hacen? La situación a la cual fue expuesto el niño y los hechos de violencia perpetrados por sus progenitores configuran violencia física y por su gravedad y por los efectos que dicha violencia tiene sobre la psiquis del mismo es considerada por la ley de violencia familiar de Río Negro como una violencia agravada. El Comité de Derechos del Niño ha reafirmado el derecho de los niños al respeto a su dignidad y su integridad física y psicológica y a la igualdad de protección ante la ley, como así también promueve un enfoque holístico, esta mirada sistémica y la interseccionalidad tiene que ver con esta mirada sistémica de la aplicación del 19 de los derechos de la Convención de Derechos del Niño, basado en garantizar el derecho del niño a la supervivencia, dignidad, bienestar, salud, desarrollo y participación y no discriminación frente a la amenaza de la violencia. Entonces, ¿qué hace? Sancionar a los señores tal y tal por haber ejercido violencia psicológica y física respecto a su hijo. A abonar cada uno de ellos una suma de dinero equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. Dicha suma de dinero deberá abonarse en el término de 3 días a partir de la presente sentencia
bajo su apercibimiento en caso de incumplimiento de su conversión en arresto. Y uno dirá, ¿puedo fijar una sanción pecuniaria en el marco de un proceso de violencia o de maltrato, en este caso de maltrato infantil? ¿O solamente tengo daños y perjuicios en el marco del artículo 35 de la ley 26.485 en materia de violencia de género? ¿Y por qué? Incluso en un paralelismo. ¿Por qué tengo que siempre, sí o sí, iniciar daños y perjuicios con un juicio ordinario, con lo que eso significa, donde la carga de la prueba siempre está en el más vulnerable, en la víctima? Este tipo de planteos, pensar en la idea de flexibilización, es el que mejor responde a los derechos que están en pugna, en especial de los más vulnerables. Por acá hay una reparación económica, claramente, que justamente es una forma de, obviamente no repara, porque acá hay un conflicto mucho mayor, pero es un tema de, después vamos a ver con quién se quedan los chicos, con la guarda, si es un caso para adopción, después lo vamos a ver. Ahora, en el tema de la reparación, hay un daño, hay acá algo para ser reparado, que claramente, acá también incluso la reparación puede formar parte de poner un límite por parte de la justicia a esos progenitores. E incluso a él, a este chico, poder darle la satisfacción de algo, aunque sea material, que realmente pueda calmar un poco su dolor. Bueno, miren cómo, seguramente algunos habrán dicho, algunos podrán pensar, bueno, un caso como este, yo le hubiera dicho, vaya por la vía que corresponda. ¿Qué quiere decir? Inicia un daños y perjuicios. La pregunta es, ¿eso es realmente beneficioso para? ¿Esto está avalado por los principios procesales en materia de familia? Claramente, cuando habla de la flexibilidad, este es un típico caso de flexibilidad. Y por eso mismo, cuando uno agarra o por lo menos no hace un paneo general de los procesos, de los códigos procesales que tenemos hasta ahora, el primero fue el de Mendoza, en el año 2018, perdón, el de Córdoba, después fue el de Mendoza, después el de Entre Ríos, después estuvo el de Chaco, el de Entre Ríos, y el último fue el de Río Negro, hasta que recién salió el Código Procesal de Familia de Corrientes, que acaba de aplicarse hace muy poquito tiempo. Uno, cierto, que suele traer los códigos más actuales, porque son aquellos que más avanzan o que tienen una mirada más moderna. Sin embargo, cuando son códigos o proyectos de ley que antecedieron a este código de muchos años de debate, a lo mejor hoy uno ve normativas más actuales que los que este propio código puede receptar. Por eso acá voy a hacer algunas críticas a este código procesal, que es el último en ser sancionado, pero el último en haber sido escrito con lo que eso significa. En el artículo 14, en el título preliminar sobre principios, porque tiene... Florencia, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Entonces, acá, este título preliminar que tiene el Código Procesal de Corrientes, arranca con 16 artículos, donde va profundizando esos principios procesales que marca el Código Civil y Comercial en el 706. Y los profundiza en 16 artículos de este título preliminar. Y en uno de ellos habla de qué? Flexibilidad de las formas. Para evitar excesos rituales, el juez puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. Por lo cual, uno acá, como en el caso que vimos recién de violencia, podemos fundamentar de por qué no hace falta un daños y perjuicios para poder hacer una sanción o para poder adoptar una medida reparadora en términos patrimoniales sin tener que ir a un daños y perjuicios. Y acá en el Código Procesal de Corrientes, en los fundamentos se dice, los procesos de familia, niñez y adolescencia requieren, por la propia naturaleza de la materia, un código procesal autosuficiente para atender a las peculiaridades y contingencias que caracterizan la dinámica familiar. Acá es un debate abierto. Si por la especialidad que tenemos, ¿no? Que por eso mismo el propio Código Procesal, perdón, el Código Civil y Comercial, recepta un título propio sobre procesos de familia, deberíamos tener todos un código procesal de familia solo, o deberíamos tener, podemos tener un código civil y comercial y de la familia, como sé que se plantea ahora en la provincia de Buenos Aires, donde esté familia también esté también visibilizado, esté también con su propio contenido, pero no formando parte por fuera del Código Civil y Comercial. Sí, su propia normativa dentro de la estructura, pero no hace falta que esté en un código propio. Son dos formas y son temas de técnica legislativa. ¿Qué es lo que es más fácil? Es cierto que un código civil y comercial y de familia, cuando haces todo junto, es más complejo porque son muchos los temas a tocar,
que un código solo procesal de familia. Es más fácil que salga un código procesal de familia que un código procesal civil y comercial de familia. Ahora, lo cierto es que sea un código autónomo o sea un código procesal donde adentro esté familia, lo cierto es que estos principios procesales que están hoy en el Código Civil y Comercial deben estar reflejados como piso mínimo en estos códigos procesales. Es un piso mínimo a tener, sea autónomo o no sea autónomo. Y acá este título preliminar arranca del Código Procesal de Corrientes, el más reciente del 2021, dice, la finalidad de los procesos de familia, niñez y adolescencia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial. Este vínculo que dijimos al principio, fondo y forma van de la mano. Las disposiciones de este código deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, los instrumentos internacionales y el Código Civil y los principios generales de los procesos enunciados en este código. Eso es el núcleo duro. Esto es sobre el cual cualquier proceso de familia que yo deba intervenir, todo este corpus iuris que me marca el artículo 1 es el corazón o la base sobre el cual yo voy a construir mi decisión jurisdiccional. Y no solamente eso. Como abogada, ¿cómo lo voy a plantear también? Porque yo también como abogada, obviamente, hago un buen planteo, pongo en el buen sentido incómodo a la justicia para que claramente lo tenga que ver en esta clave constitucionalizada o convencionalizada. Por lo cual, hoy un buen abogado o abogada claramente tiene que tener todo esto incorporado, porque es lo que le hace plantear una mayor riqueza del caso, riqueza que ya está obligado a tener que verlo el juez o la jueza que tengan que intervenir, y el equipo técnico. Acá, cuando dice el artículo 2 sobre los principios generales de los procesos de familia, dice, los procesos de familia, niñez y adolescencia deben garantizar la tutela judicial efectiva. Miren cómo replica lo que dice el Código Procesal, el Código Civil y Comercial, como base mínima. Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal y de dirigir el proceso para asegurar su observancia. Y miren qué interesante esto. Estamos observando cada vez más fallos donde el propio juez o jueza sanciona a los letrados de alguna de las partes por decir cosas que violan el principio justamente de derechos humanos en materia de género. Temas de alimentos donde dice, la plata te la vas a gastar vos porque vos sos esto, sos lo otro. Eso no solamente no sirve para el proceso de alimentos, sino que además eso es una mirada absolutamente discriminatoria y patriarcal por parte del abogado. O sea, no por defender a alguien puedo decir cualquier cosa. También hay límites en la defensa que alguien pueda hacer de una persona. Los derechos humanos son claramente un límite. Rigen en el trámite los principios de eficacia, oralidad, inmediación, interdisciplina y acceso reservado al expediente. Artículo 3 dice, acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Estas famosas 100 reglas de Brasilia también están incorporadas, tanto en el Código Civil y Comercial, el 706, cuando habla de vulnerabilidad incluso, sino incluso el concepto de vulnerabilidad es un concepto sociológico, no era jurídico. Ahora con el Código Civil y Comercial lo incorporamos al mundo jurídico, donde las 100 reglas de Brasilia justamente son, o es de que ha inspirado a toda esta mirada de índole del lugar que ha tomado o la dimensión que han tomado los principios procesales. Las normas que requieren el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente en tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por ordenamiento jurídico. Los jueces de familia, niñez y adolescencia deben evitar que la desigualdad entre las partes, las personas por razones de vulnerabilidad, afecten el desarrollo o resultado del proceso. Esto que decíamos de la carga de prueba dinámica, aquel que está en mayores condiciones y contextos para poder probar, bueno, tiene que ver con esta idea de aceptar que hay una desigualdad real de base, que el propio proceso debe justamente, digamos, modificar esa contraposición de fuerzas para que el más vulnerable esté en un lugar de mejores condiciones o con mejores armas para llevar adelante el proceso. Que como vemos de los códigos procesales que tenemos hasta ahora, incluido el de Corrientes, el único que incorpora de manera específica la perspectiva de género como parte de la estructura sobre la cual se edifica el proceso, es el de Río Negro, del 2019, donde dice, y miren cómo lo ata a la flexibilidad de la forma. En miras al interés familiar y al mejor resultado del proceso, del proceso, la judicatura puede optar
las formas sin conculcar el debido proceso. El conflicto de familia se aborda con perspectiva de género. Es el único código procesal de familia sancionado que tiene receptado de manera expresa la perspectiva de género como parte de este corpus juris mínimo, de estos cimientos mínimos, esos principios mínimos sobre los cuales se estructura cualquier tipo de procesos, en especial los de familia. Y acá dice, y uno se pregunta, ¿esta perspectiva de género ausente en el Código Civil y Comercial? Digo, porque no lo menciona de manera expresa el 706, ¿quiere decir que está ausente? De ninguna manera, por los artículos 1 y 2 del Código Civil, que es el corazón, a través de ahí se incorpora también de manera indirecta la perspectiva de género. Hay un proyecto de ley presentado por una senadora de San Juan, donde justamente propone incorporar al 706 la perspectiva de género. Dice, la presente ley tiene por objeto incorporar al Código Civil Comercial la noción de perspectiva de género. Incorpórese como inciso D del artículo 606 del Código Civil Comercial. Los jueces intervinientes deben aplicar perspectiva de género en las decisiones que tomen durante todas las etapas del proceso con el fin de remover los patrones socioculturales que fomentan las desigualdades de género en las relaciones de poder dominantes. Y yo me haría una pregunta. ¿Realmente los principios procesales son solo para la judicatura? ¿O no es para todos los que trabajan en los procesos incluso en los ámbitos, incluso digamos, extrajudicial, cuando también hay una intervención de carácter extrajudicial? ¿No es para el equipo técnico también? ¿No es para el ser de menores? ¿No es también para el Ministerio Público Fiscal? Digo, ojo con esto, porque hay una mirada reduccionista y en eso a lo mejor uno podría hoy, si tuviera que volver a redactar el código, diría, estos principios procesales deberían estar escritos donde no estemos focalizados en el juez, la juez, el juez, la juez, porque todos los que intervenimos en los procesos debe ser con estos principios procesales básicos, estructurantes de cualquier proceso de familia, sea abogado, sea juez, sea asesor, sea fiscal o sea equipo técnico. Por lo cual ya acá este proyecto estaría reafirmando que solo los jueces o juezas tienen que dictar sentencia, como si la sentencia fuera lo único que importa y no el proceso y la forma de intervención. Y con Aida nos preguntábamos, ¿no? Cuando analizamos este proyecto, con Aida Kemelmacher, ¿era necesaria esta reforma? Entonces, también acá uno diría, bueno, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con la convención? Digo, eso, digo, el artículo 1 del código, es el que nos ha permitido introducir por ahí la perspectiva de género. Introducir por ahí el concepto de interseccionalidad, introducir por ahí el concepto de sistémica. Digo, no hace falta tener que ponerlo todo, porque si no se lo dice de manera expresa, no está. Es el peligro de leer solamente el Código Civil, como si lo que el texto dice en lo escrito es lo único que vale, y no este diálogo constante con los derechos humanos. Acá en los fundamentos dicen, esta iniciativa que presento propone incorporar al Código Civil y Comercial a la perspectiva de género como un principio general a aplicarse a los procesos de familia, contenido del libro segundo que regula las relaciones de familia. Ahora, es fundamental que este principio sea observado en todas las etapas de todos estos procesos: divorcio, régimen matrimonial, bienes convivenciales, alimentos, derechos de comunicación, compensación económica, adopción, responsabilidad parental. Yo le pregunto a esta senadora, ¿solamente la perspectiva de género está en el derecho de familia? ¿No tenemos casos de responsabilidad civil, donde también se ha sentenciado con perspectiva de género? ¿No hay casos también incluso de condominio, temas en derecho real? ¿No hay en derecho sucesorio algunos casos? Digo, es una visión reduccionista creer que solo si se dice expresamente y solo las de familia opera la perspectiva de género. Ojo con eso. Con esa mirada no debería estar en el 706, debería estar incluso al principio. La pregunta es, ¿ese al principio no le corresponde a los códigos procesales? Tendrá que receptarlo, y ya con los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial la cuestión de fondo está más que receptado en términos indirectos por ser fondo y forma, ir claramente de la mano. Si bien los dos fallos citados, y miren cómo dice, si bien los dos fallos citados al comienzo, que es un fallo de abuso sexual, un tema penal, y es un fallo de la Corte de Mendoza, un tema de un despido con causa por haberla obligado a una chica que trabajaba en un lugar que carga nafta, ponerse unas calzas, digamos, muy apretadas, apretadas, apretadas. Bueno, ella, digamos, dice que no puede trabajar con esas calzas, ella se da por despedida, bueno, y ahí inician todo un proceso, digamos, laboral. Miren cómo la propia senadora cita dos casos, uno penal y uno laboral, por lo cual ella misma está aceptando que no es solamente las cuestiones de familia donde realmente operan en la visión de género. Es un ámbito muy fuerte el de familia, claramente hay un montón de cuestiones donde uno ve la cuestión de género, pero claramente no es en la única.
Entonces acá hay una contradicción muy fuerte que tiene esta senadora. Usualmente en el trámite de estos procesos quedan al descubierto las desigualdades de género de acuerdo a algunas estructuras familiares de tipo patriarcal, que claramente quedan visibilizadas en los momentos de quiebre de la familia, y así es como muchas veces algunas mujeres sufren una doble discriminación o expulsión, tanto en el seno intrafamiliar como en el ámbito jurisdiccional, al momento de hacer valer sus derechos. Y por eso mismo, recordemos siempre, marcado a fuego, que estos principios procesales dialogan constantemente con los artículos 1 y 2 del Código Civil. De hecho, acá arranca el código diciendo, los casos. Al código le importa resolverle la vida a las personas. Vidas cada vez más complejas, incluso vidas atravesadas por la pandemia, incluso vidas atravesadas por situaciones muy diversas. Eso mismo, los casos es lo que le importa. ¿Y sobre la base de qué? De esta mirada de derechos humanos. Estos principios procesales siempre deben jugar, siempre deben dialogar, estar en consonancia y a tono con estos famosos artículos 1 y 2 que convencionaliza y coloca en el centro de la escena a los derechos humanos. Traigo acá un fallo que me parece muy interesante, ¿no? Miren cómo nos van cambiando en algún punto esto de cómo nos va cambiando la mirada cuando es atravesada por la cuestión de género, por ejemplo, ¿no? Y acá es un caso del 21 de septiembre del 2021, es un caso, digamos, más o menos reciente, que si uno lo analiza del ámbito procedimental, estamos acá viendo procesos, uno va a decir que lo que resuelve la Cámara, o lo que propone la Cámara, digamos, está bien, digo, en algún punto, lo que dice el demandado es correcto. El tema es, ese que dice correcto, ¿sirve o no sirve en clave de género? Porque la verdad pregunta que nos tenemos que hacer es, con mi sentencia, ¿qué logro? Si con mi sentencia restringo derechos, esa sentencia no es una sentencia adecuada en clave constitucionalizada, convencionalizada, que es básicamente el fin último de cualquier proceso. ¿Cómo es el caso? Es un poco técnico, ¿no? Porque es un caso que uno dice, bueno, a ver, la señora, o sea, tenían un solo inmueble, era ganancial, él se había quedado ahí, viviendo, había pedido ella la división, digamos, había pedido la liquidación, por lo cual que se parta, digamos, que ella quería su parte, por lo cual se había ordenado la subasta en el año 2002. Lo dejó planchar, no hizo nada, pasan casi muchos años después, sacan de archivo el expediente, vuelven a decir que se haga la subasta y el tipo que le dice, no, prescripción, 10 años. La sentencia que ordenó la subasta ya pasaron más de 10 años, por lo cual prescribió la acción. ¿Qué dice en primera instancia? Rechaza, porque dice que la acción de peticionar la división de los bienes integrantes del acervo es imprescriptible. Hoy decimos de la comunidad, no decimos de la sociedad conyugal, lo que pasa es que esto se inició hace muchísimos años atrás. Y dice, es imprescriptible, por lo cual ella tiene derecho a poder pedir en todo momento la acción de división de los bienes. Muy bien. La Cámara dice, la juez incurrió en una confusión semántica jurídica, dice, puesto que se declaró disuelta la sociedad conyugal cuando la misma lo había sido por el efecto del divorcio vincular con efecto retroactivo, no al momento de la sentencia, sino con efecto retroactivo o al momento de la notificación de la demanda o la presentación conjunta. Este es un caso, le hace una aclaración, pero que acá no te quita mucho el tema, pero te lo aclara. Incurrió en una equivocación, puesto que habla del derecho real de dominio y de la imprescriptibilidad de la acción de liquidación de la cosa común, cuando en realidad debió referirse a la prescripción de la acción de ejecución de sentencia, que son 10 años. Dice, a ver, la subasta se decretó, no hizo nunca más nada, por más de 10 años, prescribió esta sentencia, que es la que le daba a ella el lugar de poder hacer. Entonces, acá la Cámara dice, el plazo de 10 años habría comenzado a correr. Ahora dice, esto es la puridad técnica, esto es la cuestión procedimental pura. Ahora, la gran pregunta es razonable y justo privar a la actora de su derecho a disponer del modo efectivo del 50% indiviso del inmueble ganancial? Esta es la pregunta que se hace, porque no siempre lo que procesalmente hablando es o corresponde jurídicamente hablando, es lo que corresponde en términos de derechos humanos constitucionalizado convencionalizado. Y eso es interesante porque los principios también te obligan a tener que preguntarte eso. Cuando uno habla, bueno, de pasar a la caducidad a distancia en materia de compensación económica cuando hay violencia, sí es cierto que el cese ya pasó, pero fue el cese por la violencia.
Bueno, poder desconocer eso. Entonces digo, miren cómo los principios de tutela judicial efectiva, de cuál es el valor de la sentencia, qué voy a, digamos, a lograr con mi sentencia, son preguntas que nos debemos hacer principalmente, ¿qué logro con la sentencia? Y esto es lo que se pregunta la Cámara, dice, lo que el demandado dice, la prescripción tiene razón, pero la pregunta ¿es justo que eso sea así? Y dice, perspectiva de género, los casos que se juzgan aún a la luz del Código Civil de Bellas Artes, porque es un caso iniciado en 2002, deben estar a los principios que emanan de la Constitución Nacional y tratados internacionales, por lo cual sea antes del Código, o sea, antes del 1 de agosto de 2015, sea un código actual o un código anterior, la medida de derechos humanos le iba a caber igual. Si bien la sentencia que rechazó la prescripción invocada por el demandado es correcta, los fundamentos utilizados no son aplicables a este caso, dice. Yo comparto con la jueza de primera instancia que va a rechazar el planteo de prescripción, pero no por esos argumentos técnicos, por otros, que son la cuestión que a mí más me preocupa, que es la perspectiva de género, dice acá la Cámara. La actora en su condición de integrante de la sociedad, originada de la celebración del matrimonio y ser mujer, se la debe de mantener en un plano de igualdad con quien fuera su cónyuge. Es así que no es posible en estos casos dejar de tener una visión del conflicto de la perspectiva de género que debe de actuar como principio general aplicable a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales. Todo tipo, sea familia o no sea familia. El perjuicio económico patrimonial de una mujer privándola de disponer de lo que le corresponde configura una conducta violenta por parte de su autor, que debe ser evitada por los órganos jurisdiccionales, pues no solo configura un desequilibrio económico, sino que viola la vida independiente que merece toda persona humana. En cuanto a los jueces y juezas, no podemos juzgar los casos cuando alguna de sus partes sea una mujer, no tener en consideración los principios que iluminan la perspectiva de género en su justa medida y el acceso a justicia en pos de una decisión razonable y justa. Reglas de Brasilia, cita, que es lo que está justamente en el 706 del Código Civil y Comercial. Por lo cual, rechaza el recurso también, o sea, digamos, se confirma el rechazo que se hizo en primera instancia, pero por argumentos muy distintos a los que había expresado la jueza de primera instancia. Miren qué interesante, porque dice, desde lo técnico, está bien la prescripción, pero no es eso. El punto es, ¿qué logro con mi sentencia? Si alguien viene y me pide después de 20 años, porque no puede seguir todo el tiempo así, sin la mitad de su vivienda con lo único que también que tiene. Es injusto esto. Por lo cual, ¿qué logro con este rechazo, con este hacer lugar al pedido de prescripción? Bueno, en clave de géneros, en clave de derechos humanos, claramente no voy a nunca cumplir un tutela judicial efectiva si le deniego a esta mujer la posibilidad de que esa mitad que ya tiene, justamente por después de haberse disuelto la comunidad, pueda hacerla efectiva. Esta pregunta que uno se hace también en términos de fondo y forma, ¿no? Ustedes saben el Código Civil y Comercial, en materia de la negativa a someterse a las pruebas genéticas para realmente saber si uno es o no progenitor, la negativa pasó por varias, digamos, posturas. Una es que la negativa es solamente un indicio, por lo cual hay que fortalecerla con alguna otra prueba, por lo cual quedaban en totalmente lo más vulnerables, como por ejemplo es una tipa tiene un vínculo con un tipo de una noche, y claramente la única prueba es la negativa, porque no tiene testigos, no tiene nada. Bueno, ¿cómo prueba en ese caso, los casos más vulnerables? No tenía forma. Y el indicio hacía que directamente digamos, el reclamo de filiación se rechazara. Después se fue avanzando, diciendo, a ver, si se niega es por algo. Esto algo de las cargas de pruebas dinámicas en el fondo. Si el tipo se niega es porque presume que es. Si no, no se negaría. Por lo cual hablan de presunción, que esa sola negativa hace presumir. Invierte la carga probatoria. Otros consideramos que no es lo mismo ser padre por sentencia que ser padre porque me lo dice un análisis genético que cada vez tiene mayor perfección por el avance de la ciencia. Que encima no es voy y te saco sangre, es un pelo, un hisopado, un pedazo de uña. Es tan poco lo que vos pones de tu cuerpo para realmente saber con certeza si esa persona es efectivamente o no tu padre. Digamos, esa postura que fue sostenida y defendida durante muchísimos años por Petigiani, en disidencia, como integrante de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, nosotros queríamos, en la reforma del Código Civil Comercial, introducirla, no tuvimos quórum, porque en realidad en el campo penal, después del caso Vázquez Ferrán, la Corte dijo que no se puede obligar a alguien a, por lo cual decía, en materia penal no se puede, menos va a ser en el campo civil. Por lo cual,
no fuimos por esto. Y fuimos por el indicio grave, que es más todavía el indicio grave. O por lo menos, ¿qué es el indicio grave? Es ante no poder llegar a la verdad real porque no podíamos la compulsividad, dijimos, al menos, si la persona que demanda tiene WhatsApp, tiene fotos, tiene algo, que la propia persona también acredite eso, porque es un derecho del chico a tener prueba de que realmente el tipo puede llegar a ser el padre. Porque la presunción te da un relajo probatorio, que no llegas a la verdadera identidad si realmente eso no es el padre. Sin embargo, el Código Procesal de Entre Ríos fue el primero que se animó a ir por la compulsividad, entendiendo que el Código Civil y Comercial es un piso mínimo, pero que un Código Procesal puede dar un mejor derecho y una compulsividad es ir efectivamente a saber si esa persona es o no mi padre, le da un mejor derecho en clave de derecho a la identidad. Por eso el artículo 89 del Código Procesal dice, conforme a los principios de necesidad y racionalidad, como solución residual, frente a la injustificada inasistencia, resistencia o falta de colaboración de los convocados a la prueba, y ante la ausencia de otros medios probatorios que inspiren igual confianza, podrá el juez ordenar la imposición compulsiva del examen. En esta situación, la extracción de material biológico deberá practicarse de modo menos lesivo, implicará mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras, a efectuarse según las reglas del salón médico, sin desmedro de la integridad física de la persona sobre la que se debe efectuar la medida, y teniendo en consideración su género y otras circunstancias particulares. Todo según la opinión del experto a cargo de la intervención. Siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá el juez ordenar la obtención de material biológico para la prueba genética por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo. Por ejemplo, incautar cepillo de dientes, cepillo de pelo, etc. ¿no? Que eso sirve si vivís solo, pero si vivís con muchas personas, ¿cómo sabés que el cepillo de dientes que está sacando es efectivamente de la persona demandada? La parte interesada, antes de interponer la demanda, puede pedir al juez ordene las medidas antes descritas en calidad de diligencias preliminares. Pero es interesante, porque acá este código procesal, en definitiva, da un mejor derecho en clave de derechos humanos que lo que da el Código Civil y Comercial. ¿Y es más? La pregunta es, y eso también se discutió en las nacionales que se hicieron en el 2015 en Bahía Blanca, si el propio juez no puede también, no estaría autorizado a poder ordenar esta extracción compulsiva. Porque sería, porque el Código Civil es un piso mínimo, pero no quiere decir que uno pueda elaborar un mejor derecho a la judicial efectiva, a saber efectivamente, con las pruebas que uno tiene, si esa persona es o no mi padre. Y esto, por ejemplo, pasó con uno de los casos de Maradona, donde el chico decía, bueno, donde Maradona decía, no es que yo soy el padre de este chico, la justicia dijo que yo soy el padre porque no fui a hacerme el ADN. ¿Qué pasa si el chico hubiera hecho una información sumaria o una satisfactiva para decir, yo quiero que efectivamente saber con estas pruebas que hay hoy, que son muy sencillas, si efectivamente él es o no mi padre? No esto que siga diciendo, bueno, la justicia lo dice, yo no soy, la justicia lo dice. Yo quiero saber efectivamente si soy o no hijo biológico de esta persona. Bueno, ahí tengo tensiones, por lo cual la pregunta es, ¿podríamos desde la justicia, a pesar de lo que dice el Código Civil, poder seguir los lineamientos de este Código Procesal? Bueno, es la pregunta que queda abierta. Me gusta, como les dije yo, reflexionar sobre temáticas más contemporáneas en materia procedimental o de procesos. Nos van marcando también un proceso más moderno, un proceso más contemporáneo, un proceso más oxigenado, más amplio, más flexible, más plural, a raíz del debate actual que estamos teniendo con el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de las Familias de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, se presentó 4 proyectos de ley por parte del Ejecutivo del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y ahora está en plena etapa de debate. Se hicieron comisiones para analizar este anteproyecto. Me parece una muy buena estrategia de debatir socialmente qué código procesal queremos, ¿no? Esto, como decimos con el Código Civil y Comercial, que fuimos por todos lados, dábamos charlas por todos lados, armamos congresos, de hecho también la gente podía presentar propuestas de modificación, bueno, abrir los códigos justamente a los justiciables y a la población. Yo hice un trabajo no hace mucho publicado en la ley, que son para mí primeras apreciaciones críticas sobre la parte de familia, donde justamente tomo mucho sobre los procesos de familia, y acá se llama un anteproyecto que viene a revivir viejas y adoradas épocas. Me hizo acordar mucho, ¿no? Esto de hacer
mesas, debates de este anteproyecto, aquello que yo viví con el Código Civil y Comercial, debatir códigos, repensar procesos y reformar la justicia. Creo que esa es la clave. ¿Cómo podemos pensar en procesos que estén más cercanos a lo que le pasa a los justiciables, que en definitiva también acorte los tiempos, que también acorte las distancias incluso que se tiene con los magistrados y las magistradas, ¿no? A la hora de decidir este tipo de problemática. Y acá, ya el Código Procesal o el anteproyecto que se propone acá en la provincia de Buenos Aires, para mí tiene una deficiencia. No explicita los principios en el propio texto. Sí están los fundamentos, cómo se edificó, sobre qué principios se edificó, y de hecho acá dice los fundamentos, cuáles son las matrices rectoras, un código con principios de igualdad, derechos humanos y perspectiva de género, el lenguaje claro, especial protección a las personas con vulnerabilidad, perspectiva de género, el escucha a los chicos, la oralidad, el expediente digital, incentivos para autocomposición de los conflictos, separación. Sin embargo, estos principios no están contenidos en el texto. Y yo les digo una cosa, ¿qué hubiera pasado si el 706 no hubiera estado en el texto? Hubiera estado nada más que los fundamentos, digamos, los principios de teoría judicial efectiva, de oralidad, de inmediación, hubieran tenido la misma, digamos, fortaleza que tienen hoy. Hoy realmente este 706 es una gran pieza jurídica a la hora de poder uno ir planteando flexibilidad, como hacía este fallo que vimos acá de Cipoletti, digamos, te da una herramienta mucho más rica a la hora de poder hacerlo andar a los principios en acto, como le decimos. Bueno, entonces, pero para eso tiene que estar el texto, tiene que estar plasmado, porque los fundamentos después se los lleva el viento. Los fundamentos después pierden valor jurídico, no tienen esa fortaleza que tiene el texto mismo. Y además, en los fundamentos del anteproyecto se dice la importancia de los principios y las reglas. Dice, uno de los ejemplos que enuncia Dworkin para sustentar que los principios integran el sistema jurídico es la famosa sentencia del caso Riggs contra versus Palmer. Es un tribunal de apelaciones de Nueva York en 1889. Allí se discutía si un heredero designado en el testamento de su abuelo podía heredar habiéndolo asesinado. El tribunal entendió que aunque la ley estipulaba claramente que el heredero le correspondía heredar, había que aplicar un principio que indicaba que nadie podía aprovecharse de su propio fraude o beneficiarse de su propia injusticia. Y entonces el homicida no heredó los bienes. No por las reglas, sino por los principios que justamente inspiraban el derecho sucesorio. Con este y otros casos de la jurisprudencia norteamericana y con distintos argumentos que no es momento de desarrollar, Dworkin defiende que los principios integran el sistema jurídico y que su aplicación es tan obligatoria como las normas jurídicas. Yo entiendo esto. El tema es cómo hago que los principios tengan entidad plena, es colocándolos en el propio texto con valor jurídico propio como corresponde. Por eso yo aplaudo el 706 y también aplaudo aquellos códigos procesales que explicitan en su propio texto cuáles son los principios que lo inspiran. Entonces, y acá yo siempre digo, ¿no? A mí me gusta mucho decir, equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia. Claramente el 706 que estamos hoy profundizando acá es un buen artículo. Nadie duda que a 6 años del Código Civil ha demostrado ser un muy buen artículo, por lo cual, ¿por qué? Si nos fue bien explicitar los procesos, los principios procesales en el Código Civil, no va a serlo más aún en un Código Procesal. Por eso no cambiemos la lógica y sigamos justamente revalorizando los principios en el propio texto, justamente con lo que eso implica al darle fortaleza. ¿Cuáles son los principios que guían este anteproyecto? Y acá son básicamente 3 elementos, ¿no? O 3 principios que en realidad confluyen o que hacen el tejido base sobre el cual se edifica todas las cuestiones en materia de procesos de familia en el anteproyecto de la provincia de Buenos Aires. El acceso a justicia y tutela judicial efectiva, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad y grupos subalternizados, de modo que la interpretación y aplicación de reglas se realice en vistas de maximizar el acceso a la justicia y la tutela judicial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos cómo lo logra. La igualdad, procurando que la interpretación y aplicación de reglas evite que las desigualdades socioeconómicas, de géneros, culturales y las discapacidades de las partes se traduzcan en desigualdades procesales. Eso que decíamos, cómo hacer que el proceso sea un ámbito y un lugar de fortalecimiento al más débil. Porque ya el fuerte por ser fuerte tiene un lugar distinto. Justamente es aquel que es más débil, el que necesita las herramientas de los códigos, sea de fondo como códigos procesales, para poder fortalecerlos, empoderarlos justamente. El enfoque de derechos y perspectiva de géneros, que estipula que las actuaciones que pongan en práctica reglas deben desarrollarse con esta perspectiva y enfoque. Muy bien. Pero ¿cómo arranca el artículo 1?
con un principio aparte sumamente rígido como el de congruencia. Dice, congruencia como presupuesto y límite de la competencia. Todo caso será gestionado y decidido respetando la congruencia. Esto en familia, el principio de congruencia en familia, no rige prácticamente. Salvo en temas patrimoniales. ¿Por qué? Porque justamente la cuestión de las conflictividades familiares son sistémicas. Uno mismo puede arreglar en un proceso que tiene que ver con alimentos otras cuestiones más que también exceden el campo de los alimentos. Y eso también hace, por eso mismo, la resolución pacífica de conflictos es un elemento central en el proceso de familia. Esto de querer resolver todo, porque uno no es una partecita o alimentos o régimen de comunicación, es un todo en la sistémica de relaciones humanas y más de familia. Por eso, arrancar con el principio de congruencia es borrar con el código que se escribió con la mano, decir, los códigos estaban pensados en lo patrimonial, lo patrimonial, lo patrimonial, y ahora son códigos pensados en lo personal, los derechos humanos. Y es así, no arranques por este principio. Porque este principio de congruencia, que es lo que la actor y demandada dicen, listo. Cuando además parte de la idea de bilateralidad, cuando la gran mayoría de los casos de familia no son típicos conflictos bilaterales. Son procesos voluntarios, son autosatisfactivos, son otro tipo de procesos que no tienen, que se salen de esta mirada digamos, rígida o tradicional del principio de congruencia. Entonces acá yo pongo, lo más humano no pasa por el derecho civil patrimonial, que es lo más clásico. Justamente arrancar así un código procesal me parece que es arrancar con una mirada clásica cuando le querés dar todo un tinte mucho más contemporáneo. Otro tema que me parece interesante es los números. A veces le damos importancia a los números. Y los números también hacen a las prácticas en la justicia. Acá dice, ¿no? Las según estadísticas publicadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, entre el 2010 y el 2019, las causas del fuero de familia incrementaron un 604%. Y esto ha pasado en la gran mayoría de las provincias. El aumento de las conflictivas relaciones de familia. Es más, la pandemia ha dejado, digamos, por decir, tomar un dato, ha dejado dos grandes conflictivas en el ámbito de familia, la violencia de género y el tema de alimentos. No podemos dejar de ver que los temas de familia se han multiplicado o son cada vez y más, donde no es una cuestión fácil como una sentencia se resuelve. Son temas mucho más difíciles de poder receptar, de poder trabajar, porque incluso muchas veces comprometen a otras esferas por fuera de la justicia. El vínculo con salud mental, el vínculo con centros de salud, el vínculo con el órgano de protección integral, o sea, esta mirada mucho más compleja. En el año 2019, el Foro de Familia Bonaerense, integrado por los 99 juzgados, recibió 291.000 causas. Y durante el mismo año, el Foro Civil y Comercial, 257.000. Ergo, yo no puedo tener, este es un tema de distribución de diseño institucional, no puedo tener tampoco juzgado de familia para tanta cantidad de causas, por lo cual el porcentaje por juzgado es enorme y mucho menor los civiles y comerciales, que tienen una complejidad mucho menor, tengo más juzgados y menos causas. Por lo cual, estos datos numéricos es importante, porque los procesos en acto también implica ver qué pasa en la realidad, ver cómo está diseñado justamente la estructura del Poder Judicial para poder dar satisfacción a una, justamente a una, mejor que, tutela judicial efectiva en definitiva. Entonces, los límites de los diseños institucionales. ¿Y esto qué dice? Ah, estamos colapsados. Es como la palabra que uno escucha todo el tiempo en el foro, ¿no? Los foros de familia. Ah, estamos colapsados, estamos colapsados. La justificación, estar colapsado. ¿Qué? Yo voy a brindar un mal servicio de justicia porque estoy colapsada. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para modificar y ver dónde están los nudos críticos para poder dar un mejor servicio de justicia? Y por eso mismo, acá en la provincia de Buenos Aires se hizo una ley de mapa judicial a los fines de que haya una comisión permanente, que hasta ahora no se puso en funcionamiento, pero la idea está buena, de que justamente una comisión permanente de mapa judicial para que vaya viendo cuáles son las falencias para ir corrigiéndolas. Y acá incluso dice, miren inciso B, proponer las modificaciones que estimen necesarias en el ordenamiento territorial y funcional del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Esto que decíamos, hay poco juego de familia, es más, si hay juzgados, entonces uno puede decir redireccionar juzgados civil y comercial a que sean de familia cuando se vuelvan a quedar vacantes. Bueno, empezar también a hacer un rediseño. Porque en definitiva las conflictivas sociales hoy en materia de familia son justamente unas conflictivas mayor y de mayor complejidad y el abordaje lleva más tiempo. Incluso este anteproyecto también receta algo que me parece muy interesante. Crea una comisión de normas prácticas
que es evaluar cómo es el impacto del código procesal. Esto de, yo creo un nuevo código procesal, con nuevos procesos, con oralidad, con nuevo, digamos, funcionamiento, con la figura. Bueno, la pregunta es, ¿cómo está funcionando en la práctica? ¿Funciona bien? ¿Qué cambios hay que hacerle? ¿Qué reestructuración? Dice, el anteproyecto prevé la creación de una comisión permanente que funciona de modo análogo a los Rose Committees que asesoran sobre las reglas procesales federales de Estados Unidos, o el Civil Procedure, o sea, el proceso civil del comité, digamos, en Gran Bretaña. La Comisión Permanente de Normas Prácticas no solamente debe regular los aspectos más fluctuantes del trámite procesal, tales como el régimen de notificaciones, contribuir a la puesta en funcionamiento de las oficinas de gestión judicial, sino también recoger la experiencia y los resultados de la aplicación de las nuevas normas para ajustar su funcionamiento. Y dice, esta comisión desarrollará sus actividades en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, se integrará tres representantes de la Corte Suprema, uno del Colegio de Abogados, tres representantes del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esta comisión? La idea está buena, una comisión permanente, pero está siempre integrada por personas que no viven la práctica. Por lo cual no van a poder saber realmente dónde hay que ajustar clavijas. Y es eso también un elemento que se debe tener en cuenta. Ahora, como les dije, la actuación de este comisión es para cubrir tres aspectos. Elaborar y, digamos, permanente revisión de aquellas normas prácticas a las que el anteproyecto específicamente alude. Dictar y mantener actualizadas las normas prácticas que considere necesarias para organizar el funcionamiento de la oficina judicial, que después vamos a ver qué es eso. Emitir como mínimo una vez por año un informe sobre el cumplimiento del anteproyecto y resultados de su aplicación, así como proponer reformas que consideren necesarias con el respectivo proyecto. Esto de que haya una mirada atenta y que vaya acompañando estos cambios estructurales de los procesos. Esto de la mayor oralidad, inmediación, digamos, incluso lo que tiene que ver con, en la provincia de Buenos Aires, con la figura del consejero de familia, bueno, todo esto, la pregunta es, ¿funciona, no funciona? ¿Dónde falta, dónde falla? ¿Qué es lo que realmente, o esto que vimos durante la pandemia? ¿Qué pasa digamos, con el tema de WhatsApp, las notificaciones por WhatsApp? ¿Funciona, no funciona? ¿Hay que hacer algún correctivo? Bueno, todo esto, porque nunca tuvimos una práctica de autorrevisarnos para ver si realmente las instituciones funcionan o no. Y esto hace bien justamente tener una dimensión de cómo vamos avanzando y cuáles son las problemáticas que uno ve a la hora de advertir que pasa en la práctica. En esta idea de estamos colapsados, la pregunta es, ¿qué competencia deberíamos asignarle a los juzgados de familia? Y acá es el debate que están teniendo. Primero, a la hora de regular. El artículo también, en el Código Procesal de Corrientes, en materia de competencia, habla filiación por naturaleza, técnicas de reproducción y adopción. Ahora yo le pregunto, ¿todas las conflictivas de técnicas de reproducción o de filiación derivadas por técnicas de reproducción? Por ejemplo, los casos que tenemos hoy de pedidos de autorización judicial para descarte de embriones, ¿debería ir a familia o proceso administrativo? Los casos que tenemos de cobertura médica, de técnicas de reproducción asistida, para poder acceder a la cobertura. Debería ir a familia, digo, no es, digo, hablar de técnicas de reproducción así general, no es, suena lindo, pero hay que también ver qué conflictivas de técnicas de reproducción son las que deberían ir a familia y cuáles deberían quedar afuera. Porque el tema de los embriones claramente hace a temas de familia o son los que mayor versación tienen. Ahora, los temas de cobertura médica ya no. Deberían ir a juzgado que corresponda con el sistema administrativo o federal, según también el caso, según quien sea la demandada. Pero digo, esto de ser más preciso a la hora de regular. Y otra cosa también, ¿qué pasa con la afiliación post-mortem? Aquellos casos de personas que consideran que son hijos de alguien, esa persona ya falleció, y por eso entabla la acción de reclamación contra los herederos de esa persona, presunto progenitor. Va a sucesiones, porque es un juzgado, porque como falleció, es un foro de atracción, o es familia primero por la especialidad, y después, si hace lugar a la acción de reclamación y hay título, ahí sí ir a sucesiones. Es un caso, por ejemplo, que se dio no hace mucho, el 10 de septiembre del 2021, donde cuando reclaman en familia contra un señor que había ya fallecido, otros 3 hijos del señor, acá le dicen, no, no hay familia, es sucesiones. La jueza de familia dice, no, de ninguna manera. El Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia del Chaco establece que los juzgados de niñez, adolescencia y familia tienen competencia exclusiva en los siguientes temas: filiación por naturaleza, técnicas de reproducción y adoptiva. Por lo cual dice, filiación por naturaleza.
No te dice los de postmortem no. Entonces yo no puedo diferenciar, no puedo excluir donde la ley no me excluye. Dejándose debidamente aclarado que están exceptuadas de su ámbito de conocimiento las cuestiones derivadas del derecho accesorio y la liquidación de los bienes gananciales, pero no está este mismo expresamente afuera. Yo comparto, habla que el nuevo código, que ya no es tan nuevo, no ha hecho sino consolidar la jurisprudencia mayoritaria, toda vez que el título octavo, comprensivo de los procesos de familia, estableció directrices en cuanto a la competencia en base a parámetros que ya resultaban de aplicación en tales casos. Miren la importancia de los principios. Es insoslayable el recaudo de la especialidad del fuero se erige en principio sustancial desde que se encuentra previsto expresamente en el artículo 66 B disponer que los jueces ante los cuales tramitan los procesos de familia deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. La especialidad antes aludida se constituye por dos aspectos de importancia: el fuero o exclusividad de la competencia en materia de familia y la especialización de sus operadores jurídicos. Tal previsión legal no obedece sino a la necesidad de contemplar en su trámite un abordaje acorde a las particularidades propias de los conflictos familiares y de las personas involucradas, dada su íntima relación con la afectación y protección de los derechos fundamentales. La vida, la identidad, la convivencia familiar, la autonomía personal, la vulnerabilidad de otros. Por lo cual, yo comparto con esta jueza que los casos de filiación post-mortem también tienen que ir a familia. Estoy colapsado, lo siento en el alma, pero los principios del Código Civil y Comercial te dice de manera expresa el tema de la especialidad con lo que eso significa, ¿no? ¿Y qué pasa con los daños y perjuicios derivadas de relaciones de familia? Otro debate también. Si debería ir al fuero patrimonial, a civil patrimonial, o debería también ir a familia. Acá, en el anteproyecto que se está ahora debatiendo en la provincia, lo colocan como parte de la competencia de familia y el Código Procedimental de Familia de Corrientes también habla de las acciones derivadas de relaciones de familia. Justamente la causa fuente del daño es relación de familia, por lo cual la especialidad también es un elemento importante a ser tenido en cuenta y a revalorizar por los propios principios del 706, por lo cual también yo creo que es correcto colocar entre las competencias de los juzgados de familia también lo que tiene que ver. Miren cómo hay una conexión entre los principios y cómo me inspiran a resolver este tipo de conflictivas. Otro elemento central que hoy está cada vez más sobre el escenario tiene que ver con la cuestión del lenguaje. No voy a traer acá la RAE, que de nuevo volvió siempre la última en cambiar su estructura. Por lo cual, nunca la RAE fue pionera en nada. Por lo cual, que la RAE me diga que no, era lo obvio. Siempre me dice que no. Es más, de hecho, me acuerdo cuando Tanoni, en un fallo donde él está en contra del matrimonio igualitario, dice: voy al diccionario y se entiende por matrimonio hombre y mujer, como si la RAE fuera palabra santa. No, 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 justamente va a ser el último en cambiarla. Hay que cambiar las leyes para que la RAE hoy ya deje de ser la heterosexualidad un elemento para que haya matrimonio, ¿no? Y por eso para mí el lenguaje claro y el lenguaje inclusivo también es la idea del lenguaje como construcción de sentido, la idea del lenguaje también como apertura, la idea del lenguaje también como una mirada donde también importa el proceso y el entendimiento, pero incluso también importa el proceso de la diversidad, que el propio lenguaje también sea plural, implica también esta idea de la mayor pluralidad en las formas de familia, en las formas de identidades. Por eso no me parece que sean dos cosas distintas hablar del lenguaje claro y del lenguaje inclusivo. Ambas son importantes a la hora de repensar el lugar que tiene el lenguaje. El anteproyecto de Código Procesal de Provincia de Buenos Aires tiene un artículo propio al respecto y dice: en todos los actos del proceso se utilizará el idioma castellano, deberá emplearse un lenguaje claro, sencillo y conciso, y no podrán usarse. Si la querés utilizar, dame la traducción también, ¿no? No dice, excepto que se acompañen de su respectiva traducción. Las palabras que no estén traducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán usarse expresiones palaciegas, el supremo, alusiones nobiliarias, excelentísimo, o religiosas. Se evitarán las referencias a los títulos universitarios. En caso de que sean necesarias, deberán usarse con propiedad, reservándose los títulos de doctor y doctora a quienes hayan completado la formación doctoral. Nos gustó mucho siempre el doctor, doctora, pues siempre estar en un lugar de mayor, digamos, allá arriba, ¿no? Ser supremo. Bueno, a ver, acá dice, ¿usted es doctor o doctora? ¿Usted tiene título de doctor? Entonces es un abogado.
que está perfecto, pero a ver, ese es nuestro título, no es de doctor o doctora. La Oficina de Gestión Judicial, que es esto que está creando también el anteproyecto, que ahora después voy a retomar, deberá adoptar las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión de cualquier actuación. Y acá traigo un fallo, un tema de, digamos, complejísimo, un tema de abrigo, de una relación de violencia, donde la madre es separada, ella es víctima de sus hijos, uno de ellos había entrado en una situación terrible a un hospital, bueno, digo, lo terminan separando y lo declaran en situación de adoptabilidad. Sin embargo, el chico de 9 años no quiere ser dado en adopción y pide volver con su mamá. Y miren lo que le dicen en la sentencia, ¿no? Si bien el fallo que declaró la situación de adoptabilidad de los hermanos destaca la mermada aptitud que reunía Nélida, que es la madre, para afrontar los cuidados de los niños bajo un eje de violencia controlado por el señor, padre de uno de los hijos, porque no todos los hijos sean del mismo padre, no se advierten elementos que permitan inferir que el Estado haya recurrido a ensayar diferentes estrategias para fortalecer a la mujer fuera del circuito de violencia y de este modo que pueda permanecer al cuidado de sus hijos. Esto que decíamos, muchos casos de adopción, si uno analiza de qué familias vienen, están atravesadas estas mujeres por la violencia de género, y cómo invisibilizar eso termina también siendo una consolidación de esa violencia institucional, en este caso. Nelly se encontraba en una evidente situación de vulnerabilidad, víctima de la violencia y sometimiento del padre de los niños, que previo a la medida de protección excepcional tomada en relación a G, fue víctima de una golpiza que la dejó inconsciente y que le causó hundimiento de cráneo. Informe sobre el ciclo de la violencia en el que se encontraba, la cual funciona como una trampa que hace que la mujer pierda su gobierno tomando decisiones erráticas que les ponen drásticamente como víctima irremediable de ese escenario claustral en la que se ve inmersa, ¿no? Por lo cual después van en adopción sus hijos. Bajo tal cuadro vivencial parece comprensible que resultaría difícil continuar con las visitas de sus hijos ni de sus hijos institucionalizados, entendiendo justamente el contexto de violencia la tenía amarrada. Bueno, acá el juez termina, ¿no? Después de 9 años de todo ese estado de adoptabilidad, se encuentra haciendo tratamiento psicológico, ya tiene una nueva pareja, tuvo otros hijos, no hay más violencia, no es víctima de violencia, por lo cual hacen lugar a que el chico vuelva. Lo interesante acá que dice, se dispone un párrafo aparte explicándole la situación al chico. Miren lo que dice el juez. Dice, muy fuera del alcance del entendimiento que tenemos y como en esas historias de hadas, embrujos y andantes, caballeros o en las otras no menos admirables aventuras, miren que está justo acá aventuras homéricas en las que por prodigalidad del hablador, del autor que la narra o simple manía de los dioses y demás potencias accesorias, todo podía ocurrir mientras buscabas a tu mamá, ella te buscaba a vos. Y lo demás ya no importaba. Entonces es mentira que haya que soñar con los ojos cerrados, sino que hay que soñar con los ojos abiertos como lo hiciste vos. ¿Esto realmente es lenguaje claro para un chico de 10 años? Esto en realidad es un juez que quiere, digo, también esto de tener una cuestión muy personalista, de querer siempre con un párrafo más para lucirse uno que para que la otra persona te pueda entender. Esto no es lenguaje claro para los chicos, aunque le pongas un párrafo aparte. El derecho solo está para salvar y ayudar a las personas. Bueno, ¿realmente se creen salvadores de las personas, los jueces y las juezas? Y precisamente en ese afanoso plan, a fin de que tomes noticia de lo importante que resultas para muchas personas, quiero destacar muy especialmente la intervención de la señora tutelar, interviniente en tanto veló por la efectiva tutela de tus derechos. Bueno, es obligación hacerlo, no hace falta aplaudirlo, hace lo que tiene que hacer. La labor admirable y fecunda que le ocupa la señora secretaria del juzgado. Bueno, trabaja de eso. En tanto, todo lo puede. Todo lo puede. La defensa técnica de la doctora Tal en su honrosa tarea de considerar el efectivo ejercicio de los derechos postergados de Nélida, bueno, la tenía que defender. Recobrar la fe pública en nuestras instituciones. Así no se va a recobrar la fe pública en instituciones. Si el Poder Judicial es justamente muy criticado en términos de legitimidad por parte del justiciable, bueno, no es de esta manera haciendo párrafos, que en realidad, más que te importe la gente, te termina importando más uno. Y eso también, lenguaje claro es otra cosa, no tiene nada que ver con estos párrafos aparte que se dicen que se hacen para los chicos. El anteproyecto que les dije yo del Código Procesal regula de manera expresa y recepta de manera expresa la perspectiva de género como parte de estos fundamentos o estructura específica y propia. Y acá dice, el anteproyecto tiene una redacción que en términos generales apela a un lenguaje inclusivo.
Este ha sido empleado bajo dos modalidades. En algunos casos hemos reemplazado la apelación al masculino por la mención persona. Personas, ¿qué tal cosa? En otros casos, por ejemplo, las referencias a juezas y jueces. A mí me gustan los códigos procesales más nuevos, que no es el de Corrientes, el que dice, no, los jueces. Nadie se siente incluida en los jueces. ¿Por qué me tengo que seguir incluida todos, en los hombres, en los... No, no, no. El lenguaje inclusivo también tiene que ver con la diversidad que, se pregona de los derechos humanos. Esto de también el lenguaje es inclusivo en términos también, no solamente lo simbólico. ¿Por qué en los jueces se tienen que sentir incluidas las juezas? Y en todo caso, si fuera al revés, y todos ponemos la jueza, la jueza, las juezas, ¿los jueces se sentirían incluidos? No, y tienen razón en no hacerlo. Sabemos que este uso del lenguaje mantiene al margen las identidades de género no binarias, pero en este caso preferimos subrayar la existencia de juezas mujeres e indirectamente remarcar la necesidad de incrementar su número. No voy a traer acá temas de paridad de género, pero digo, también para ir viendo cómo hay una mirada sistémica, de cómo los códigos procesales también pueden coadyuvar, colaborar en una revisión crítica profunda de cómo se abordan las cuestiones de la justicia. Y agrega, ¿no?, los fundamentos. En términos generales, la regulación de los procesos de familias se inscribe en la necesidad de establecer criterios precisos para tramitar conflictos en los cuales, en buena parte de los casos, la división sexual del trabajo y la desigualdad de distribución de las tareas de cuidado posiciona a las mujeres en una condición de relativa desigualdad. Esto de hay que visibilizar las desigualdades que están de base en la sociedad, porque eso mismo se traduce en los conflictivas que vienen a tribunales. En los tribunales va la sociedad, no es otra cosa distinta a lo que pasa en la sociedad. La sociedad es desigual con las mujeres. Claramente esto traspasa y está también presente en los procesos que hay en la justicia. Y agrega algo interesante. El anteproyecto incluye dos reglas vinculadas ya no al género de las partes, sino a las abogadas. Ningún proceso hasta ahora había realmente profundizado en esta idea de ¿es lo mismo ser abogada que abogado? Dice, por un lado, se agrega un régimen de suspensión de plazos, que aunque esté concebido sin direccionamiento preciso alguno de los géneros, sabemos que es especialmente intuitivo de las mujeres abogadas. Dice, las razones que motivan la suspensión es hasta 10 días, parto, guarda, adopción, internación hospitalaria, de familiares o personas a cargo. Porque en general suelen ser las mujeres las cuidadoras. Ergo suelen ser las abogadas dentro del campo de la profesión del derecho, las que más, digamos, cargan sobre su cuerpo esta idea de ser mujeres madres, en este caso mujeres profesionales. Por lo cual también tiene que tener una recepción en este código, ¿no? Nunca habíamos pensado que un código procesal también podría colaborar en eso. Y dicen, la extensión de plazos motivada por la división sexual del trabajo y la consecuente desigualdad de distribución de las tareas de cuidado tiene ciertos riesgos. Puede ser vista como la reproducción de ciertas injusticias. Dicen, ¿cómo ser una igualdad si siempre a las mujeres le vamos a dar las políticas de cuidado como bajo su carga, por eso tienen plazos más extendidos? Y acá cita la Nancy Fraser en el famoso libro que se llama La redistribución al reconocimiento, dilemas de la justicia y la era postsocialista. Y dice, Nancy Fraser distingue dos líneas de respuesta para hacer frente a las injusticias por redistribución y por reconocimiento, las afirmativas y las transformadoras. Las primeras pretenden morigerar las consecuencias de las injusticias, dejando intactas sus causas. Las segundas buscan reconstruir las propias causas de las injusticias. Si adoptamos esta distinción, no quedan dudas que la extensión de plazas es una respuesta afirmativa, que de ningún modo resuelve las causas de las injusticias. Pero estas injusticias no pueden ser resueltas por un código procesal. Y entonces solo resta optar por dar una respuesta afirmativa o no dar ninguna respuesta. Dice, yo sé que con darle plazo de extensión a las abogadas no te voy a cambiar la desigualdad. Ahora, lo que sí sé es que hasta que esa desigualdad cambie, que falta un montón, yo como código procesal tengo que visibilizar justamente estas cuestiones, esta división sexual del trabajo y la desigualdad en la distribución de tareas que sigue estando vigente. En materia de vulnerabilidad, otro gran debate sumamente interesante que está dando ahora en el marco de este debate del anteproyecto es, ellos proponen un proceso especial, como si fuera un incidente, para declarar la situación de vulnerabilidad. Para decir, esta persona es vulnerable, por lo cual se le va a extender los plazos, va a poder recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia, que es la Corte de la Provincia de Buenos Aires, sin tener que dar, digamos, poner un monto de dinero atrás por ser vulnerable, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ¿hay que iniciar un incidente propio de vulnerabilidad para que te decreten vulnerable, para que se te adopten posturas o decisiones de mayor flexibilidad en los plazos, todo? Digo, ¿no es discriminatorio que uno tenga que pasar por un proceso propio de vulnerabilidad para que tenga un mote, un cartel de vulnerable? Y encima acá dice, artículo 95, ¿no? Declaración de situación de vulnerabilidad. Ámbito de aplicación. A pedido de parte. No es de oficio. Que los jueces y las jueces no pueden darse cuenta que la situación es de extrema vulnerabilidad, lo que eso significa. El juez o juez puede decretar que una o ambas partes se encuentran en situación de vulnerabilidad por pertenecer a grupos subalternizados, cuando tal circunstancia incide negativamente sobre sus posibilidades. Se consideran causales de subalternización, edad, capacidad restringida, incapacidad. Si ya tenés estas variables o categorías, hacer una presunción de vulnerabilidad, como ya está en los reglas de Brasilia. No un proceso propio, un incidente propio para. ¿Y qué pasa si a lo mejor yo empiezo un proceso y en el medio tengo una discapacidad o algo y ahí me transformo en vulnerable? ¿Qué? Tengo que iniciar un incidente, freno el proceso, hago un incidente, me declaro vulnerable, vuelvo otra vez. Me parece que esto no ayuda una mirada humanizada del proceso. El planteo debe formularse de manera fundada, con la demanda o contestación, y se resolverá previo a hacer un proceso particular para debatir la vulnerabilidad. Y además, nosotros proponemos que los propios deberes de los jueces y juezas esté la cuestión de la vulnerabilidad. Como parte del proceso, como parte de los principios sobre el cual se tiene que inspirar cualquier tipo de y no solamente para los jueces y las juezas, para el asesor, para el consejero de familia, digamos, para todos, para los abogados, también, no solamente para los jueces. Por lo cual, esto digamos que debería estar dentro de los deberes y derechos y no como un proceso propio. Y además, dice, los efectos de la declaración de vulnerabilidad, además de los efectos previstos por este código, la declaración de vulnerabilidad implicará el deber de jueces y jueces de dar prioridad al respectivo trámite. ¿Cuál es el problema? En los temas de familia, la gran mayoría son de vulnerabilidad. Si priorizo todo, no priorizo nada. Por lo cual, esto implica que, digamos, voy a priorizar, priorizo todo. Por lo cual, en definitiva, no voy a priorizar nada. Y esto también termina siendo algo en contra o que perjudica. Por lo cual, nosotros decimos, derogar de este proyecto un proceso de incidente propio de vulnerabilidad, porque nos parece que esto es discriminatorio, que uno tenga que ir a demostrar su vulnerabilidad para tener una sentencia que tenga que ser vulnerable, para tener beneficios, entre comillas, que en realidad tiene que ver con la aceptación de la desigualdad de base que hay por ser vulnerable. Otro de los temas también que es interesante es solamente la escucha, sino que el propio Ministerio de Justicia mandó un nuevo proyecto de abogado del niño, niña adolescente, que es otro gran debate pendiente que tenemos, que el propio Código Civil y Comercial reafirma el artículo 27 del 2661, que crea la figura de abogado del niño, que el Código Civil y Comercial lo viene a profundizar, y la pregunta es, ¿cómo lo regulamos? La provincia de Buenos Aires tiene su regulación, se propone ahora derogar para tener una nueva ley de abogado del niño, niña, de abogado adolescente. ¿Cuál es el problema que tiene? Es un tema también interesante porque hace que al 707 la escucha es precisamente la escucha de el ser escuchado, sino la participación, solamente la escucha, la participación como, digamos, procesal de los niños y adolescentes en los procesos de familia. O sea, sería la escucha en su sentido más activa, por decirlo así, como es tener abogado o abogada. Entonces, miren cómo el 607 del Código Civil Comercial te va poniendo el concepto de participación, pero después esto nos obliga en el ámbito procedimental a cómo hacer, digamos, cómo llevarlo a la práctica esa participación. No solamente la escucha, sino también lo que tiene que ver con la participación procesal de los niños y adolescentes en los procesos de familia. El artículo 1 que propone este proyecto dice, regúlese la figura de abogado o abogada de niños y adolescentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con la finalidad de garantizar a las niñas y niñas que cuenten con madurez suficiente. Solo está pensada la figura del abogado o abogada del niño para personas menores de edad que tengan edad y grado de madurez suficiente. Donde sabemos que de 13 años en adelante, si ya se presume que la madurez está por ser adolescente, por eso el Código Civil y Comercial, otra gran, digamos, aporte que hizo fue darle contenido jurídico, si es niño o niña de 0 a 13, si es adolescente de 13 a 18, para cuando uno en el código diga el adolescente puede,
ya sabés que justamente hace presumir su madurez, por lo cual está capacitado para ejercer por sí mismo ciertos derechos, y por lo cual acá sería el derecho a contar con un abogado o abogada, ¿no? El derecho a contar con licencia letrada especializada para actuar por sí en sede administrativa o judicial en defensa de sus derechos personales e individuales, según lo establecido en la presente ley y sin perjuicio de la representación complementaria o principal que ejerza el Ministerio Público. Muy bien. La pregunta es, te falta un elemento, que haya intereses contrapuestos, además. Si yo, Marisa, hoy reclamo alimentos en representación de mis hijos, ¿por qué voy a reclamar? ¿Por qué reclamo mal? ¿Por qué no tengo que obligar a mis hijos a ir a litigar contra el padre? Los expongo en un ámbito horrible, en algo que los perjudica, porque yo automáticamente pasé a ser mala madre. Los adultos somos automáticamente malos. Ahora, si yo reclamo poco, si yo no activo el proceso, si yo realmente me cuelgo, ahí sí hay intereses contrapuestos porque no estoy defendiendo bien. Pero el principio, ¿por qué no lo defiendo bien? Entonces, ojo, el propio artículo 26 habla de intereses contrapuestos y esto sí es un elemento central que tiene que estar en el objeto de la ley. Ahora, la pregunta ¿cuál es? Y acá la mirada corporativa, ¿no? También. ¿Quiénes hacen el registro de abogados y abogadas del niño? Porque también es cierto que los colegios de abogados quieren que sean desde que nació. Porque acá también quieren más una defensa corporativa que realmente ver qué es lo que les sirve a los chicos. ¿Qué es lo que realmente les sirve a los chicos? Y luego también con eso hay que tener una mirada equilibrada, porque en definitiva es el interés superior del niño. ¿Y cómo sorteamos este problema? Nosotros hicimos, bueno, Corrientes sigue esta misma lógica también de hablar de edad y grado de madurez, lo dice el artículo 82, los niños y niñas adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez, por lo cual siguen con la lógica. Habla de patrocinio letrado, intervenir en los procesos con conciencia letrada, justamente solicitar la designación de un abogado para que lo asista a las acciones que los afecten directamente. Habla de los honorarios, habla de la designación de oficio. Entonces acá la pregunta es, si es edad y grado de madurez para que lo elija el chico, ¿cómo hago para que la designación sea de oficio? Yo te impongo a alguien. Y si no hay mucho vínculo, y después acá habla del tutor. Entonces, acá pareciera que el tutor ad litem es para los chicos que no tienen edad y grado de madurez. Se empieza a ver una confusión para mí a la hora de regular, ¿no? Y acá también hay una contradicción enorme cuando dice, falta de firma del abogado patrocinante. ¿Cómo hago si falta la firma del abogado? ¿Le rechaza el escrito como si fuera un adulto? ¿Y qué pasa con la vulnerabilidad que tiene el chico si no firma? Y acá dice, comparecencia sin patrocinio letrado. Cuando presentó un escrito sin firma, es un escrito sin firma, está en el artículo 85, pero bueno, acá está mal la redacción. Pero digo, no importa eso. Lo cierto es, nosotros tenemos una propuesta superadora. Vos a los chicos que tienen edad y grado de madurez, no podés ser más vulnerables porque lo tienen vos, en términos, digamos, por su grado de madurez, por su falta de grado de madurez, vos no podés dejarlos sin patrocinio, asistencia letrada. Ahora, no es un patrocinio letrado como un ida y vuelta que yo puedo tener como abogado de alguien que tiene edad y grado de madurez. No es lo mismo un chico de 2 que un chico de 17. Eso está clarísimo. Lo dice incluso la primera constitución número 17 de la Corte Interamericana. Ahora, vos podés vos debés darle defensa técnica, porque acá el género es defensa técnica. Podemos tener que digamos, diferenciar los que tienen edad y grado de madurez, que tienen un patrocinio letrado, de los que no tienen edad y grado de madurez, que tienen una asistencia letrada, un defensor técnico letrado. Digo, para empezar a regular distinto, lo que de base es distinto, y ambas tienen que estar reguladas en una ley. Esta es nuestra propuesta que tenemos al respecto. Estamos llevando. Porque vos no podés a los que tienen edad y grado de madurez no darle ninguna defensa técnica. Porque lo estás tratando a los más vulnerables, no le das nada. Y porque además la figura del tutor ad litem es una figura que está pensada en la tutela vieja, con el modelo de situación irregular, no con el modelo de la protección integral. Por lo cual, lo que hacemos es proponer una nueva estructura, una nueva propuesta, donde haya una ley de defensa técnica de niños y niñas adolescentes, con disposiciones generales abarcativas a ambas figuras, después sí, abogado del niño, o sea que es para los que tienen edad y grado de madurez, y adolescentes claramente, un defensor técnico para los que no tienen edad y grado de madurez, porque por ejemplo, el abogado del niño, ¿qué pasa del adolescente? El abogado de confianza. ¿Por qué no puede elegir a la mamá de su mejor amigo, a quien conoce un montón? ¿Tiene que estar siempre en el registro o podemos tener alguna excepción? Eso no te pasa con los niños que no tienen edad y grado de madurez, porque nunca te van a ir a elegir a vos o a vos. Y después posiciones finales comunes para ambos, como es el registro, cómo es la versación, quién, digamos, quién es el que controla, que se tenga sí o no conocimiento sobre, bueno, etcétera, ¿no?
esto me parece una postura superadora a la que hay hasta ahora en general en el marco de la figura de abogado del niño. Que no es más ni menos que ¿qué? Que el 707 del Código Civil y Comercial, llevado al plano de la asistencia letrada, que es la mayor participación más activa que se puede tener en los procesos de familia. Y además, esta idea de la tutela judicial efectiva, porque si sos sujeto de derecho, sos una otra, como persona menor de edad, tenés que tener también tu lugar en el ámbito procesal, en el ámbito procedimental. Y la pregunta es, y con esto sí voy cerrando, por si después también quieren hacer algún tipo de pregunta o intercambio, etcétera, es de los temas más conflictivos que trae el anteproyecto, que es el más actual, que se está debatiendo ahora, el Código Procesal en la provincia de Buenos Aires, es la creación de oficinas judiciales, que es una lógica diferente a cómo hoy uno dice, es mi juzgado, es mi equipo técnico, es mi gente, como si fuera más patrón de estancia, ¿no? Yo soy dueño de mi quinta. Y justamente en términos más democráticos, y justamente como son los jueces y las juezas son cuasi vitalicios, deben también tener un sistema distinto. Esto no es mi juzgado, mi gente, como si fuera uno el dueño de. Y por eso acá se propone optimizar incluso esto de la cédula 12 cada juzgado. Digo, no, esta es una oficina judicial, que es lo que se encarga de todo lo administrativo. No hay papel, no hay papel higiénico, no hay papel para imprimir, no hay tinta, no hay... Que no sé, cada juzgado hace los... Que haya una oficina judicial que se dedique a todas las cuestiones administrativas para que realmente los jueces y los jueces se dediquen a las cuestiones jurisdiccionales. ¿Y esto qué implica? Un cambio en la estructura, pero una dimensión profunda en cambio en la estructura. Que haya una mesa de entrada con gestión rápida, que haya despachos especializados sobre esto de notificaciones, esto que tiene que ver con edictos, digamos, un área técnica digamos, específicamente de familia, todo lo que sea, digamos, pero no sea del juzgado. Sean equipos técnicos que sean de todo el fuero de familia, de posada, digamos, de cada lugar que se va, digamos, de cada lugar del interior, ¿no? Entonces, debe haber, así en todos, digamos. Cada uno tenga un equipo técnico que sea volante, pero no sea uno del juzgado. Administración de recursos, como es el tema de administración, digamos, que no manejen plata a los fines justamente de poder que eso esté, digamos, derivado. Más sos un gestor, sos justamente una oficina judicial, pero que donde hace es toda la parte administrativa, la parte más de gerencia. Y esta gestión de audiencias, ¿no? Muy bien. Y acá sí termino con esta frase que me gusta de Piero Calamandrei, cuando dice, no es honesto refugiarse dentro de la cómoda frase hecha que dice que la magistratura es superior a cualquier crítica y a cualquier sospecha. Como si los magistrados fuesen criaturas sobrehumanas, no tocadas por la miseria de esta tierra y por eso intangibles. Quien adhiere a esta tonta adoración ofende a la magistratura, a la que se honra, no con adultarla, no con adorarla, esta cosa es un supremo, sino con ayudarla a estar a la altura de sus funciones. Y yo creo que si hay algo que los procesos ha permitido, los procesos en especial de familia, han permitido colocar sobre el escenario en lo que tiene que ver con las prácticas, es empezar a pensar en términos más humanos, mucho más cercanos a los justiciables, de que en definitiva lo que se tiene que tender siempre es a procesos que estén más cercanos a resolverle la vida a la gente, donde el tiempo es importante, donde algo tan, digamos, escéptico como el tiempo, en realidad el tiempo es sentencia, una sentencia que tarda 5 años, claramente no es justicia, una justicia lenta no es justicia, y en familia sabemos que eso tiene un costo enorme, por lo cual yo creo que es esa la idea de las herramientas de los principios procesales, que nos sirvan para qué, para estar a la altura de las funciones y de las funciones de la magistratura. Muchas gracias.